Hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches. Juli, vos también desbloqueaste. Sergio, está Ernesto y Claudio? Sí, ya están conectados, Santi. Bueno, bueno, vamos a empezar. Bueno, primero agradecerle, la verdad, un éxito la convocatoria. Tenemos más de 300 participantes. A los que pueden, les pedimos de bloquearse la cámara, así nos podemos ver entre todos y todas. Yo voy a ser de presentador del curso y de algunas cuestiones que me interesa charlar. Después voy a presentar a los dos docentes de hoy y después va a quedar como moderador Julián Otero. La idea es, como saben ustedes, nosotros, este es un curso de economía para no economistas, generalmente organizado desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Generalmente estos cursos los hacemos en forma presencial, pero nosotros teníamos un fuerte reclamo para poderlo hacer virtual, así se podían anotar de todo el país. Hay algunos problemas técnicos que vos lo vas viendo, Juli. Algunos dicen que se escucha algo mal, pero bueno, nada. Capaz no es nuestro, ¿eh? Pero bueno. Eh, Nosotros, este curso de economía para no economistas que ustedes se anotaron van a ser de 4 charlas, las 4 virtuales. Hoy vamos a tener la primera charla. El curso en general se llama Estructuralismo Latinoamericano y la economía argentina. Esta primera charla, la de hoy, vamos a hablar sobre los principales conceptos del estructuralismo latinoamericano. Para nosotros nos parece importante que se pueda entender el estructuralismo latinoamericano por varias cosas. Primero, porque es una escuela económica que empezó a analizar, la primera escuela económica que empezó a analizar los problemas económicos de América Latina y que empezó a dar respuesta a cuáles eran las posibles salidas del subdesarrollo latinoamericano. Es una escuela económica que empezó a analizar la periferia para la periferia y dando soluciones a la periferia. Entonces nos parece muy importante que podamos entender el estructuralismo latinoamericano, porque generalmente lo que nos pasa es que analizamos muy bien las teorías económicas de los países centrales, como la neoclásica, la keynesiana, la marxista, pero muy poco sabemos de las escuelas económicas que surgen de los países periféricos. Y repito, el estructuralismo latinoamericano, que hoy van a explicar muy bien dos grandes docentes, que son Ernesto Mato y Claudio Casparrino, que después lo voy a presentar más en detalle, lo que justamente nos permite es una teoría económica que nace desde América Latina para entender los problemas económicos de nuestra región y para ver cómo o buscarle las posibles soluciones a nuestros problemas. Y la verdad que hay conceptos muy interesantes que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase, que nos permiten entender con mayor claridad la economía tanto argentina como latinoamericana, como por ejemplo la restricción externa, como por ejemplo la inflación estructural, es decir, cuestiones que tienen que ver con nuestra propia coyuntura económica. Después, el martes de la semana que viene ya vamos a entrar en las discusiones de los problemas de la economía argentina y vamos a tener una segunda clase analizando los problemas de la matriz productiva argentina. Y ahí vamos a tener dos grandes docentes, que es Alejandro Barrio y Agustina Gallardo. La tercera clase, que va a ser el martes 19 de julio, siempre a las 18:30, vamos a discutir un gran problema de actualidad que tiene que ver con la inflación. Y ahí vamos a ver la diferencia entre la inflación estructural, que es la inflación que planteaban los estructuralistas latinoamericanos, con los conceptos de inflación más ortodoxos, como por ejemplo que la inflación es un fenómeno monetario. Y ahí vamos a tener dos docentes muy buenas, como Delfina Rossi y Florencia Medici.
Y por último, para cerrar este curso de Economía para no economistas, vamos a tener la última clase el martes 26 de julio, repito, siempre a las 18:30 horas, hablando de una de las grandes discusiones en la actualidad que tiene que ver con la concentración económica. Y ahí vamos a tener a Eva Sacco, una especialista sobre el tema de la concentración económica en la Argentina, y Roberto Feletti, ¿sí? Uno de los últimos secretarios de comercio que tuvimos en la actualidad, y con eso vamos a cerrar este curso de Economía para no economistas. Ahí hay algunas cuestiones importantes antes de pasar a presentarles los dos docentes de esta noche, es que en cada clase le vamos a entregar entre 2 o 3 escritos, ¿sí? Que complementen las exposiciones de los docentes. Cada docente nos va a proponer 1 o 2 escritos, así que mañana Julián Otero, que es el que va a moderar la clase de hoy, que tiene los contactos de todos ustedes, les va a pasar esos documentos, esos escritos, ¿sí? Y así con cada una de las clases. Y después vamos a ver con el tema de si quedan grabadas, cómo le vamos a transmitir la grabación de cada una de las clases, con lo cual le vamos a pasar tanto la grabación de las clases como los documentos que complementen la exposición de cada uno de los docentes. Y esos documentos va a ser 1 o 2 por docente, ¿sí? Serían 2 o 3 por clase. Y al final le vamos a entregar un certificado, ¿sí? Un certificado emitido por la Universidad Nacional de Avellaneda, que aquellos que hagan, que cursen por lo menos 3 de las, después obviamente nosotros vamos a ir tomando, nos va a quedar quién está cursando, aquellos que hayan cursado por lo menos 3 de las 4 clases, se le va a entregar un certificado, repito, emitido por la Universidad de Avellaneda. Bueno, algunas cuestiones importantes. Este curso de Economía para no economistas es organizado de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero particularmente de un posgrado, que es el posgrado en Estructura Económica Argentina. Y ahí también la idea de este curso de Economía para no economistas es poder promocionar este posgrado, porque este posgrado está abierto a la inscripción para el segundo cuatrimestre. Es un posgrado que nosotros venimos dando hace rato, es virtual también, por eso este curso de Economía para no economistas también lo hacemos en forma virtual, porque el posgrado también es virtual. Obviamente, a diferencia de este curso, el posgrado es pago, como todos los posgrados en todas las universidades, pero es un posgrado que nosotros venimos dando hace rato, que repito, se llama Posgrado en Estructura Económica Argentina, que la intención nuestra de ese posgrado es dirigido para profesionales no economistas. Obviamente tenemos economistas que han cursado este posgrado, pero está pensado también para los no economistas, que le guste la discusión de la economía argentina. Ese posgrado son 6 seminarios, y se dan en 3 cuatrimestres. El primero, pero uno se puede anotar en cualquier cuatrimestre, no es que tiene que esperar a principio de año para poder anotarse, sino que se puede, repito, la inscripción al segundo cuatrimestre, que lo puede hacer cualquiera, aunque no hayan empezado el posgrado a principio de año, es hasta el 15 de julio. Después nosotros también le vamos a estar pasando toda la información del posgrado para aquellos que estén interesados para empezar a cursar en el segundo cuatrimestre. Repito, el posgrado son 6 seminarios. Uno es Introducción a la economía política, otro es Historia Económica Argentina, otro es Estructura Económica Argentina, donde damos ahí el estructuralismo latinoamericano desde el punto de vista teórico, y después están las 3 economías: economía financiera, economía agropecuaria e economía industrial. Y ya el posgrado está cursando la última etapa para tener la acreditación de la CONAU, ya lo aprobó el Ministerio de Educación, con lo cual falta el último trámite para que tenga la acreditación, y este posgrado después se va a transformar en especialización, acreditado por la CONAU. Con lo cual, y aquellos que empiezan a cursar ahora, o los que están cursando, aunque todavía no esté acreditado, después cuando esté acreditado van a cursar 2 seminarios más, aparte de estos 6 seminarios que tienen que cursar ahora para el posgrado, y con esos 2 seminarios más van a tener el título de especialización en Estructura Económica Argentina, dado por la Universidad Nacional de Avellaneda.
Hoy uno de los docentes, que es Ernesto Mato, es uno de los docentes de este posgrado en Estructura Económica Argentina, es el que da la materia junto a Martín Burgos sobre economía agropecuaria. Y por otro lado, lo que tenemos más, aquellos que están cercanos a Avellaneda, tenemos la carrera de economía. La diferencia es que la carrera de economía sí es en forma presencial, pero bueno, aquellos, repito, que estén cerca de Avellaneda, que les interese cursar la carrera de economía, obviamente la carrera de economía son 5 años, también tenemos la carrera de economía. Pero repito, para aquellos que no están cerca de Avellaneda y que tienen una carrera de grado ya hecha, bueno, nosotros tenemos abierta la inscripción al posgrado en Estructura Económica Argentina, están todos invitados para poder anotarse y repito, después Julián Otero les va a mandar por WhatsApp todo en detalle, ¿sí? Bueno, empezamos. Hoy van a dar, repito, los principales conceptos del estructuralismo latinoamericano, como les dije al principio, que es una corriente de pensamiento económico que es muy interesante para poder entender los fenómenos económicos en la Argentina y en América Latina en general. Y vamos a tener dos grandes docentes, Ernesto Mato, que es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y ahora actualmente es director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la UNPAS, de la Universidad de José C. Paz. Y además da clase en la Universidad de Avellaneda, tanto en este posgrado en el PEA, que da la materia Economía Agropecuaria, como les había dicho anteriormente, pero también da en la carrera de grado. Ahí en la carrera de grado, Ernesto Matos da la materia Estructuralismo Latinoamericano. Y el segundo docente, un gran economista y amigo, Claudio Casparrino, actualmente está haciendo el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y además es magíster en Economía Política de Flaxo y además es docente de la UBA. Son los dos docentes que hoy nos van a estar exponiendo. No sé quién empieza, eso Juli después, para ver quién empieza. La idea es que expongan entre media hora y 40 minutos cada uno, ¿sí? Y que ustedes vayan anotando, vayan poniendo las preguntas en el grupo de WhatsApp, en el chat, vayan poniendo las preguntas y al finalizar la exposición de los dos docentes, que repito va a ser más o menos entre 30 y 40 minutos, después cada docente va a agarrar alguna de las preguntas que ustedes hagan en el chat y las van a ir respondiendo, ¿sí? Así que repito, la metodología es, exponen los dos docentes, entre media hora y 40 minutos, ustedes van dejando las preguntas que tengan, que les va surgiendo a lo largo de la exposición en el chat, y después los docentes, cuando finalizan las dos exposiciones, obviamente ustedes pongan para Casparrino, para Ernesto Mato, la pregunta, y después cada uno de los docentes va a agarrar alguna de las preguntas que ustedes van a hacer en el chat y la van a ir respondiendo. Y repito, y mañana a todos le vamos a estar mandando tanto la grabación de las dos charlas que lo estamos filmando, como también los materiales que cada uno de los docentes nos fue pasando para complementar la exposición de cada uno de los docentes, ¿sí? Nada, muchísimas gracias a todos y todas, un éxito, tenemos ya 333 cursantes, así que para nosotros es un éxito. Cualquier consulta que tengan el posgrado lo pueden hacer a Julián Otero. Recuerden que tienen tiempo para inscribirse hasta el 15 de julio, es decir, creo que la semana que viene. Julián Otero, ustedes deben tener ya el teléfono, él le fue pasando, si no se lo va a pasar por mail. Y lo dejo en manos de los dos docentes, ¿sí? Claudio Casparrino y Ernesto Mato. Ahí, a ver si... ¿Quién empieza primero con la exposición, Juli? Ernesto Matos. No sé si estás por ahí. Bloqueale el micrófono para que pueda hablar. Y los dejamos con la primera parte con Ernesto Mato para que después termine exponiendo Claudio Casparrino. ¿Está ahí, Mato? Ernesto, sí, estamos. No te veo. Ahí está. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Santiago. Tiene muchos libros.
es puro humo, ¿sí? Los tiene de decoración, nunca los leyó. Se va a caer, cuidado que si de momento me tiro para atrás porque se cae la pared. Eh, también, bueno, gracias a Casparrino por compartir este encuentro, digamos, ¿no? Bueno, yo, a ver, más o menos la idea de la exposición tiene que ver con la materia. En la carrera de Economía damos estructuralismo latinoamericano en dos facetas, digamos, ¿no? Una que tiene que ver con la influencia, le decimos la influencia del Atlántico, y obviamente el pensamiento propio de la región, ¿no? Que lo podríamos dividir entre estructuralismo y la otra escuela que es más la teoría de la dependencia, pero nosotros, digamos, nos basamos un poco en la tradición, ¿no? Que arranca un poco desde los escritos de Dorman, de Bunge, de Prebisch, de Diamant, digamos, ¿no? Pensando la Argentina en términos del pensamiento estructuralista. Y ahí es cuando la influencia del Atlántico, como le decimos un poco nosotros, es que hay todavía, me parece, y eso es bueno para los alumnos de grado, un quehacer sobre este pensamiento, digamos, estructuralista, que lo estamos tratando de construir. Me parece que uno de los grandes aciertos que tuvo, bueno, justamente Santiago en esta carrera de economía, fue pensar el posgrado directamente de estructuralismo, digamos, ¿no? Ahí nosotros nos centramos en términos agropecuarios, pero si lo pensamos un poco, toda la región latinoamericana es cobre, es soja, es petróleo, digo, es café, es cacao. Digo, cuando uno piensa el pensamiento estructuralista latinoamericano, la influencia del Atlántico tiene que ver con qué herramientas utilizamos para repensar nuestra región, que no viene del mismo proceso industrialista que el europeo. Por eso siempre recordamos, y es muy importante un libro de Jaureche, de Política y Economía, que es justamente donde se detalla un poco el pensar la estructura económica argentina y su comercio, siempre pensar el universal desde acá, digamos, ¿no? Y readaptar o adaptar esa herencia, o podríamos decir occidental, o que viene del Atlántico, o como dijeron en otro momento, cayó de los barcos, adaptar eso a las especificidades de nuestra región, de nuestra geografía. Entonces, es por eso que en algunos casos hemos tomado como determinados conceptos. El hilo de esta clase en particular tiene que ver primero con un punto que es de actualidad y que está en los clásicos, y que son los conceptos económicos, como por ejemplo la idea de escasez, ¿no? La idea de escasez en la economía política, principalmente en la economía, como la denominaba Marshall, estamos hablando del siglo XIX, es la escuela marginalista, y plantea que la economía es una administración de los recursos escasos. Ahora, nosotros, a la luz de nuestra experiencia, de nuestro quehacer diario como docente, investigador, como digamos también militante, en el día a día, en el conversar con la gente, tenemos que tratar de traducir esto. Cuando nos quedamos pensando en que formamos alumnos que creen que la administración es, la economía es la administración de los recursos escasos, estamos formando a alguien que no va a dudar en ajustar el gasto. Me parece que ahí está un poco el quid de la cuestión de repensar la economía política, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los clásicos o los marginalistas, los ejemplos los daban desde la idea del agua, de un diamante, ¿no? Un poco esta mirada que, si abordamos después los textos de Smith o de Cantillon o de Hume, nos damos cuenta que también hay como una suerte de, podríamos decir, estafa, porque si hay algo que tenemos que entender del estructuralismo, es que hace como un repaso de las teorías, pero ese intento de repaso tiene que estar expresado en repensar otra teoría económica. Y el estructuralismo va primero en esa línea, digamos, ¿no? Repasar lo que hay y empezar a proponer, como lo hizo Diamant, ¿no? Con la idea de la estructura productiva desequilibrada,
como lo hizo Eduardo Jorge con su idea de las industrias naturales y ficticias, que viene mucho de esta influencia, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar. Y justamente parándome en estos dos autores y retrocediendo para atrás, empezamos a encontrar primeramente, digamos, ¿no? Yo ahora tomo un autor que lo incluimos este cuatrimestre, que es alguien que generalmente, vieron, Jauretche decía que a veces hay algo que se llama sonceras, ¿no? Que son mitad verdad, mitad mentira, digo, en términos más edulcorados se dicen sofismas. Bueno, hay una suerte de sofisma en el liberalismo, hoy pensando, digamos, ese liberalismo hoy que viene con determinados preceptos conceptuales, nosotros tenemos que anteponer una teoría a eso, pero también tenemos que revisar justamente los conceptos que están ahí. Y uno de los padres del liberalismo que Thomas Jevons, en un escrito que tiene de 1881, es justamente, Richard de Cantillon, donde Richard de Cantillon es un autor que justamente lo que va a plantear, y como padre del liberalismo también, junto con la escuela de Hume Smith, es que la riqueza viene de la tierra, y es el trabajo el que genera esa riqueza. Si ustedes se ponen a pensar, el estructuralismo lo que trata de recuperar también, y esto es lo que se pierde entre 1881 y creo que 1973, hasta que encontramos el libro de Diamant, digamos, ¿no? De doctrinas económicas, se pierde la tierra. El factor productivo, si ustedes revisan los textos generalmente de economía, los modelos económicos, siempre la relación es capital-trabajo. Y ahí está el error conceptual, porque el factor productivo para los clásicos, digamos, podríamos decir Smith y Ricardo, es tierra, trabajo y capital, ¿no? En el análisis marxista también se retoma. Es más, Marx critica, digamos, ¿no? A través del programa de Gotha, que los que estaban realizando ese programa estaban perdiendo de vista a los terratenientes, que eran los dueños de la tierra, que sustentaban a la clase industrial. Entonces, es muy importante en el estructuralismo recuperar el factor tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué nos da el factor tierra? Historicidad. Y cuando uno piensa en términos argentinos y de la región, sabemos que la desigualdad en la propiedad de la tierra es notable. Y sabemos que la Argentina empieza, como dice un poco Puigros, en la vaquería, no, William Cook, perdón, en la vaquería, el saladero y el frigorífico. Bueno, ¿dónde pasta una vaca? Una vaca pasta, digamos, en la tierra. Y cuando uno analiza ese factor de producción, va a encontrar a esas clases sociales que detentan el factor de la tierra y que lo utilizan para generar su riqueza. Por eso es importante, digo, nosotros lo que tratamos con la materia es de un poco desmistificar la idea, primero, de que todo lo europeo es malo, y segundo, de que muchos que lo utilizan nos están haciendo una soncera, digamos, ¿no? O un sofisma cuando lo usan. Porque pareciera que no es relevante discutir la propiedad de la tierra en la Argentina. Y justamente en muchos discursos liberales es casi desestimado, digamos, ¿no? Entonces Cantillon arranca con esta idea y después va a avanzar también, digamos, ¿no? En algunas ideas que son claras de la época, digamos, ¿no? Los propietarios deben ser poquitos, ¿no? Esa es otra característica también. Si uno admitiera la sinceridad intelectual que deben tener los liberales, deberían admitir también que trabajan para una minoría, digamos, ¿no? Porque esta es la visión un poco que tiene Cantillon de la economía y de cómo deben ser las sociedades humanas, digamos, ¿no? Pero hay algo claro en que el Estado es el que debe reordenar. En términos de Cantillon es el príncipe. Ubiquémonos con la idea del príncipe de Maquiavelo, pero digo, la idea de que debe haber un gobernante que debe cuidar a todos los demás, o debe organizar cómo debe ser el circuito de comercialización. Y eso es muy importante porque a veces los liberales nos dicen que, bueno, que el Estado hay que destruirlo, que no sirve, que todo lo demás.
pero para los fundamentos del origen de la economía política, para los gobernantes que se forman, es central. Es central tener un gobierno que organice el trabajo, la tierra y el capital. Entonces, esas son uno de los, digamos, podríamos decir, de los puntos que a veces ocurren, por un lado, mientras yo acá tenía para leerles una parte justamente que tiene que ver con uno de los puntos que a mí me interesa y que tiene que ver también con la actualidad de la carrera de Economía y que tiene que ver con recientemente haber incluido en la carrera de Economía de la UNDAP la materia Economía y Género, que es muy relevante, digo, porque a veces se piensa que no se aborda, digamos, ¿no? Y Cantillon lo aborda desde la idea, fíjense, estamos hablando de 1752, desde una idea de la economía política donde él pone qué vale más, digamos, ¿no? En esa sociedad de artesanos, de obreros, de campesinos, digamos, ¿no? Donde está el príncipe. ¿Qué vale más? Y bueno, vale más un artesano porque recuerden que los hijos, se tenían varios hijos porque no llegaban todos a sobrevivir. Entonces, Cantillon dice, bueno, si vos lo mandás a hacer un oficio, el día de mañana va a ser un artesano, es lo que hoy sería el equivalente a un trabajador calificado, tenés que hacer determinado sacrificio. Y él lo que dice es que conforme a este cálculo que hace Cantillon, supone que la clase más baja de los agricultores comunes debe ganar en todo caso por lo menos el doble de lo necesario para su sustento, para que pueda criar 2 hijos. El trabajo de la mujer, teniendo en cuenta que ha de dedicarse al cuidado de los niños, no se supone más que el necesario para procurar por sí mismo. Esto empieza, bueno, a partir de acá empieza a desarrollar la idea de que alguien se tiene que hacer cargo de cuidar a ese niño, porque ese niño el día de mañana va a ser el artesano, digamos, ¿no? O quien sobreviva, digamos, esta es la realidad de la época, estamos hablando del siglo XVIII. Y esto reaparece en una cita de Adam Smith, ¿no? Fíjense cómo Adam Smith toma esta parte en particular para plantearse la relación y su primera idea de las clases sociales, ¿no? De los trabajadores, de los comerciantes y de los terratenientes. Y en el caso de los trabajadores, cuando toma esta parte, es el único, creo que no hay otro autor en toda la obra de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que cita, digamos, a un autor como Cantillon, y lo cita en esta parte en particular. El trabajo del cuidado que tiene que realizar la mujer, porque en esa organización de la economía política debe sobrevivir alguno de esos hijos y que ese cuidado es valuado, digamos, ¿no? Porque recuerden que Cantillon, el trabajo, justamente, viene a ser el resultado de la riqueza que genera, y la riqueza que se genera se mide también en alimentos. Esa es la relevancia, digamos, de que justamente lo que va a fundamentar, porque justamente este texto de Cantillon se traduce al francés y esta parte en inglés, pero los fisiócratas lo van a tomar como esta idea de que la agricultura es la que mayor riqueza. Entonces, fíjense que la idea de que esto podría ser una casualidad, pero no lo es, porque Hume también va a decir algo similar, pero desde otro lugar, desde el lugar de la mujer en términos de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Él, en un ensayo que es sobre la tragedia, el amor y el dinero, se llama así, él va a decir, hay por un lado un grupo de eruditos, él le dice así, los famosos Torre de Marfil, las personas que estudian y se dedican a la vida académica, ¿no? Podríamos decir. Pero están los conversadores, y él dice que el fin de las ciencias, digamos, o del pensamiento, va a ocurrir el día que la gente de la Torre de Marfil se quede en la Torre de Marfil y no se junte con los conversadores. Para Hume, los conversadores son las mujeres. Entonces Hume dice, si estos dos mundos no se cruzan, será el fin del pensamiento, digamos, ¿no? de una reflexión mayor a la propia de la intelectualidad. ¿A qué apelamos acá? Y yo creo que acá estamos un poco haciendo referencia
a un intelectual que está comprometido también con su militancia, digamos, ¿no? Con el territorio, digo, con el pensar en que solamente haciendo cálculos con un Excel en una oficina perdida en la universidad no va a llegar a buenos resultados. Entonces, digo, en todos estos textos aparece este rol fundamental de la mujer y creo que es relevante tenerlo, digamos, como parte en sus dos lugares, digamos, ¿no? Como una cosa de, está bien, acá está lo de la tarea de cuidado, pero también está el rol de el lugar que tiene que ocupar en la ciencia, digamos, ¿no? Como parte de ese proceso científico, como parte de ese proceso de la reflexión. Y justamente pensando en esta influencia, digamos, que a nosotros hoy nos llega, digamos, y estamos desarrollando en las distintas materias, es que también hay que sacar otra soncera, digamos, ¿no? Esto parece una suerte de desarticular sonceras que aparecen y que en Smith es una de las características que tiene que ver con el individualismo, digamos, ¿no? Porque justamente a Smith lo entendemos y a veces lo escuchamos y a veces hay que apropiarse de esa parte del liberalismo, porque creo que a veces nos meten un perro, digamos, cuando nos describen a Smith. Smith estaba pensando, y creo que es uno de los primeros autores, en el desarrollo nacional. Y estaba pensando en términos de la economía política, porque la idea de Smith es justamente quién se hace con la administración del gobierno. Y esto me parece que es central porque los liberales lo descartan como algo necesario e importante, más allá del rol. Pero para él es relevante formar y quién ocupa el lugar de administrar el comercio y las artes del gobierno. No es cualquier clase social. Para Smith, y retomando un poco la idea de la clase trabajadora, para Smith obviamente los trabajadores dicen, no pueden ser los trabajadores los que ocupen el gobierno y las artes del comercio, porque están explotados, están embrutecidos, digamos, ¿no? Y la segunda clase social que él analiza es la terrateniente. Y dice, bueno, los terratenientes tampoco. ¿Por qué? Y porque viven del usufructo de la tierra. Fíjense, ¿no? El usufructo de la tierra, y para Smith los terratenientes son holgazanes. Fíjense que esto de Smith es poco conocido, y van a ver que hay otra parte menos conocida todavía de él, pero que nos lleva a reflexionar el lugar que tiene la formación. ¿Para qué alguien estudia? ¿O para qué forman a estos cuadros técnicos, digamos? No los forman para publicar paper, digamos, ¿no? Los forman y piensen en Smith en 1776 y de lo que después va a ser, digamos, podríamos decir, la nación británica, ¿no? Pero lo forman para gobernar, digamos. Y yo creo que la universidad cumple ese doble rol, digamos, ¿no? Tanto en el territorio como en la formación de cuadros técnicos para ejercer el gobierno, provincial, municipal o nacional. Entonces, la tercera clase es la clase industrial y comercial. Claro, para Smith, esta es la clase social, va a decir, que habla otros idiomas, que sabe del regateo. Acuérdense que el mercantilismo es comprar barato y vender caro. Esa es la clave. Y acumular, ¿no? Acumular las ganancias. Entonces, para mí, claro, este es el tipo. Este tipo te regatea, te consigue todo barato, te lo trae importado barato, te busca el menor costo, habla, no sé, cantonés. Acuérdense que ya Inglaterra comerciaba con China y traía té, y después le va a hacer una guerra y lo va a invadir, ¿no? Es lo que va a hacer la invasión a China a través de la guerra del opio. Pero fíjense que Smith pone el acento en esa clase, que es la clase comercial, industrial, podría ser para nosotros los pymes, los cooperativistas, pero hay que pensarlo en la clave de que él quería esa clase social para gobernar la nación, con esa mirada, digamos, ¿no? Esa mirada del mundo que le permita ir a buscar lo que necesita. Bueno, es la forma inglesa en la cual se desarrolló la revolución industrial, la primera, digamos, ¿no? Y ahí es donde
advierte Smith, pero ojo, dice, continúa el texto, dice, ojo, que esta clase social no anteponga su interés individual a la voluntad general. La voluntad general es el pueblo, digamos, ¿no? Entonces deja esa advertencia donde está bien que sean esta la clase social que a mí me gusta para que gobierne, pero ojo que si siguen su interés individual, esto puede salir mal. Eso es tomado por otro autor que critica algo muy particular de Smith, que es el individualismo y la idea del libre comercio, que es Lees. Porque Lees lo que de alguna manera critica a Smith es ese individualismo que es la solución a todo. Lo que no aparece en Lees tal vez es, o tal vez lo leyó, pero no aparece, digamos, explícito, es que tal vez esa crítica viene un poco de la idea del libro previo a La riqueza de las naciones, que es la teoría de los sentimientos morales. Y eso nos lleva a que a veces nosotros pensamos, ¿se acuerdan los 90? Digamos, sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Esa era la filosofía, digamos, ¿no? La pizza, el champán y el sálvese quien pueda. Bueno, en Smith, en la teoría de los sentimientos morales, apenas arranca su libro, que también es parte de nuestra formación, digamos, él arranca diciendo, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplar. Esto sintetizado por Smith en su primer capítulo de la simpatía, es la patria es el otro. Uno no puede ser feliz si no es feliz también a través del otro. ¿Por qué? Porque en una sociedad en la cual cada uno dispara para su lado, en esa suerte de individualismo, es la disolución de la sociedad como comunidad. Porque aceptamos que no dependemos de nadie, pero eso es imposible. ¿Se entiende? Las tareas del cuidado alguien las tiene que realizar. Ya desde ese punto básico de Cantillon, me parece que es la reflexión de Smith de justamente de la simpatía. Uno no puede desprenderse del otro porque sí, que es lo que nos dicen los liberales a nosotros, ¿no? O sea, ¿desde dónde nos plantean las soluciones ellos? Nos plantean las soluciones desde el punto individual. Y yo creo que acá Smith, cuando continúa su texto, y eso es lo que va desarrollando, es que la salida es colectiva, justamente. Es la comunidad, y un poco retomando los autores que hay de la época, que lo que están discutiendo es cómo se logra la felicidad. Y la felicidad se logra de dos maneras, digamos. Te lo puede dar la comunidad organizada. Fíjense que esto está en textos, yo la verdad que a veces me sorprendo, pero son de Stuart Mill, de cómo se llega a la felicidad, y de Stuart Mill plantea que la felicidad se llega a través de la comunidad. No dice la comunidad organizada, ¿eh? Yo estoy agregando la comunidad organizada. Pero, porque la otra forma de llegar a la felicidad es a través del esfuerzo, ¿no? El imperativo kantiano, ¿no? El esfuerzo, y bueno, logré esto, soy feliz. Pero fíjense que es interesante la época porque mucho de esto todavía nosotros, de alguna manera, lo discutimos con los liberales periféricos, digamos, ¿no? Que lo único que hacen es plantearnos sonceras y sofismas, podríamos decirle, porque mucho de lo que ellos dicen no está en los textos clásicos y del pensamiento. Igual estos libros son baratos para comprar, así que igual tenemos los PDF, todo, pero piensen que mucho de lo que se escucha o nos dicen, hay que, como decía justamente Jaureche, hay sonceras que hay que construir, porque realmente a veces nos venden como una suerte de sofisma y en particular en cada uno de los conceptos teóricos, digamos. Por eso nosotros tratábamos de recuperar la idea de, primero, la tierra, ¿no? Que era para mí central en las teorías de crecimiento económico,
y que lo recuperamos, ese desarrollo de recuperar la tierra en términos de estructuralismo, en términos de cómo lo abordamos, es en la materia de economía agropecuaria. Pero esa la voy a dejar para después, pero les voy a contar algo de esa materia en particular, porque justamente la duda surgió en aquel año del 2008, en la crisis de la 125, que nos preguntaron, che, ¿y qué pasó acá? Y no sé, pero vos sos economista. Resulta que la formación no incluía el factor tierra y había que recuperarlo. Y por eso, en la docencia de investigación, recuperamos el factor tierra para ubicarlo dentro de esta teoría. Capital, trabajo y tierra, y empezar a desarrollar desde la Revolución de Mayo hasta el estructuralismo, podríamos decir, la estructura productiva desequilibrada. Porque recuerden que la teoría de Diamant lo que plantea es que las divisas las genera el sector agropecuario, porque es el que está inserto de una manera más eficiente en el comercio internacional. Pero eso no quiere decir que el sector industrial nuestro es deficiente. Solamente que nuestro sector industrial, en aquel momento, recuerden 1973-74, no hay movimiento de capitales, o sea, la cuenta capital está regulada, que sería donde se toman deuda o no, digamos, ¿no? Donde ingresa el capital o egresa. El sector industrial vende a precios más altos que los internacionales. Entonces, por eso Diamant necesita identificar en esa estructura productiva quién es el que genera las divisas. Las genera el sector agropecuario. Y el Estado lo que hace es agarrar esa riqueza y distribuirla de alguna manera para desarrollar el sector industrial, que es lo que hicieron las distintas corrientes, digamos, tanto desde Smith, Ricardo, Lis en Alemania, Saint-Simon en Francia, Hamilton en Estados Unidos, digamos, ¿no? Reordenar desde el Estado cómo se distribuye la riqueza y qué sectores tienen que empujar para adelante ese desarrollo. ¿Cómo actualizamos eso a hoy, cuando lo empezamos a ver? Y hoy, cuando vemos que la divisa la generan cereales y oleaginosas, hay un segundo sector. Por eso digo que la teoría es importante para entender la práctica cotidiana. Hay un segundo sector que genera más divisas, que es alimentos y bebidas. ¿Quién está en alimentos y bebidas? La Copal. ¿Quién es la Copal? Funes de Rioja. ¿Qué es industrializar alimentos? Tomate, puré de tomate. Aceituna, aceite de oliva. Maíz, aceite de maíz. Soja, aceite de soja. Bueno, ese es el segundo sector que más dólares genera en la Argentina. Y ahí cuando retomamos, digo, hay otro autor que complementa, porque si bien Diamant teóricamente nos ubica, nos dice, acá están los dólares que genera el país, hay que ponerlo en tensión con que la industria de Diamant no es la industria actual. Y eso me parece una tarea pendiente. Digo, se pueden sacar muchas tesis de grado sobre el análisis del desarrollo industrial y cuáles son, digamos, podríamos decir, los obstáculos y los desafíos que tiene la industria y cómo se reconvierte una industria. Porque hoy, como está planteado, todavía, digamos, cereales oleaginosas sería como el sector más importante, digamos, ¿no? Entonces, cuando recorremos la historia, fíjense, la vaquería, el saladero, el frigorífico y en esa transición, cereales oleaginosas, ¿no? Que siempre estuvo, pero empieza a ocupar un lugar más importante. ¿Y dónde se produce todo eso? Sobre la tierra. La vaca pasta y los productores utilizan distintos insumos agropecuarios para producir trigo, maíz, soja. Entonces, creo que ahí está un poco nuestro desafío. Creo que el más duro es tal vez, y el más complejo, que para mí es una tarea pendiente, por eso le decimos a los alumnos que hay mucho todavía por escribir, digamos. Nosotros estamos haciendo punta de lanza con plantearle ya un recorrido y que para adelante, digamos, hay que actualizar el pensamiento de Diamant, ¿no? ¿Qué pensaría Diamant hoy con el movimiento de capitales libre, digamos, ¿no? En el momento de él no había movimiento de capitales libre. ¿Qué pensaría de alguna manera
los que leen a Smith desde una mirada liberal, cuando Smith lo que te está diciendo es que hay que formar cuadros para el gobierno, que eso tiene que venir de una clase social. Me parece que hay muchos desafíos ahí que nosotros tenemos y que es parte de la docencia y la investigación. Por eso celebro de alguna manera esta carrera que nos ha dado la oportunidad de poder brindar otra mirada dentro de todo ese conglomerado de conceptos que, si bien ya están desarrollados, algunos los hemos tratado de empujar un poco más al límite, pero le estamos tratando de poner un ladrillito a la idea de que la estructura productiva argentina hay que entenderla en términos económicos, como lo plantea Diaman, pero políticos, como dice Eduardo Jorge, porque Eduardo Jorge, que escribió el librito Industria y Concentración Económica, justamente va a decir que hay industrias ficticias e industrias naturales. ¿Cuáles son las naturales? Y la textil, la curtiembre, alimentos. ¿Cuáles son las ficticias para él? La industria química, la industria siderúrgica, la metalmecánica, porque Eduardo Jorge lo que está viendo en ese periodo entre los primeros, podríamos decir, entre 1900 y 1973, es que el peronismo construye una industria, digamos, ficticia, pero que pone en tensión, esto en términos de él, digamos, pone en tensión a los capitales. La resolución es la que plantea Martínez de Oz, que es la resolución de las industrias naturales, digamos, ¿no? De alimentos, de curtiembre, de textiles, que es justamente la que ellos plantean que para hacerla tuvieron que dar un golpe, que fue la reorganización nacional. ¿Se entiende? Entonces, creo que ahí, digamos, cuando Eduardo Jorge lo deja un poco más claro, dice que este enfrentamiento se resuelve políticamente. Y el que hace la política, generalmente, que está más organizado, es la industria que tiene tradición en el país y que es justamente la vinculada al sector agropecuario, digamos, ¿no? La sociedad rural, digo, va a ser CRA, va a ser distintas entidades agropecuarias que realizan el lobby, que a veces pareciera que es malo hacer lobby, pero digo, realizan el lobby para imponer sus intereses. Que es lo que un poco explicaba en Smith. Lo que pasa es que acá los intereses son los intereses agropecuarios. En el caso de Smith eran los intereses industriales, agropecuarios, digo, pero primordiando, digamos, digamos de alguna manera predominando el interés industrial de ese desarrollo de la nación británica. Entonces acá todavía hay una tarea pendiente en términos teóricos que nos permita de alguna manera entender políticamente qué es lo que a veces se pone en disputa y en tensión, y por eso, digamos, la materia se da como en dos tramos, ¿no? Esta primera parte, donde vemos la influencia del Atlántico, donde vemos los autores que están acá, digamos, Bunge, digo, estamos repasando, ¿no? Pero digo, Bunge, Silvio Frondizi, Dorman, Marcelo Diaman, Prebisch, pero que también aparecen los latinoamericanos, que son, por ejemplo, Raúl Sendic, también Juan Bosch. Juan Bosch es poco estudiado, pero fue presidente de República Dominicana y bueno, los Marín le hicieron un golpe de Estado en 1965 porque no solamente modificó la Constitución, sino que modificó la propiedad de la tierra. Entonces, hay historia en la región que no se puede desentender del contexto internacional. Y por eso es importante recuperarlo, digamos, ¿no? En Mariátegui también, digamos, ¿no? Cuando él propone el marxismo de las Indias, justamente una de las discusiones es la propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, todo eso es lo que hace un poco tratar de recuperar y construir y aportar a este pensamiento latinoamericano, influenciado obviamente desde el Atlántico. Así que yo hasta acá les agradezco por la atención y por haber estado, y obviamente después les voy a pasar a Julián algunos textos para que podamos compartir. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Santiago Frachina por la invitación a encontrarnos en este ámbito, a Julián Otero, que tiene una eficiencia permanente en la organización de cuestiones, en la resolución de cuestiones y demás. Eh, y desde luego Ernesto Matos, yo lo conozco, nos conocemos hace muchos años con Ernesto, muchos, y nunca tuvimos la posibilidad de compartir un ámbito de intercambio de este tipo, así que para mí es un alegrón. Y lo que quiero decir de la exposición de Ernesto, quiero destacar de la exposición de Ernesto, en la que yo me voy a basar para todo lo que viene después, es que en todos los autores que él estuvo citando y en el tejido que estuvo haciendo en su intervención, hizo un esfuerzo que es poco común en el ámbito de la economía, que es articular a los autores propiamente de lo que se entiende como ciencia económica con otras instancias del pensamiento de la ciencia social. Hay un problema importante en la economía que es desde su fundación, digamos, ¿no? A mediados del siglo XVIII, un centramiento en la racionalidad de la lógica de la acumulación de capital, ¿no? Incluso, salvo obviamente la corriente de autores críticos, pero incluso algunas lecturas de los autores críticos también se centran exclusivamente en la lógica de la acumulación de capital y muchas veces se secundarizan otro tipo de relaciones sociales que atraviesan a la economía y que la condicionan. Por eso este esfuerzo que muestra una lectura sistemática envidiable por parte de Ernesto es un muy buena apertura del encuentro. Yo me quiero basar en esto. Yo me voy a dedicar a un texto que ustedes van a recibir que es considerado digamos, el manifiesto del estructuralismo. ¿Sí? Es un texto que se publica en el año 49, lo publica Raúl Prebisch, una figura controversial y extraordinaria a la vez de nuestro país. El texto se llama El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Yo no tengo la habilidad discursiva que tiene Ernesto, así que voy a leer algunos, voy a ir comentando y leyendo algunos segmentos del material e intentando interpretarlo junto con ustedes. Este es un texto muy importante, de un personaje muy importante, que fue Raúl Prebisch. Raúl Prebisch es una figura controversial. ¿Por qué digo esto? Porque él surge, bueno, tucumano, nace a principios del siglo, en 1901, muere en 1986. Es una figura que estuvo vinculada a los sectores oligárquicos en la Argentina. De hecho, formó parte del gobierno que derroca a Juan Domingo Perón, formó parte de sus equipos económicos y demás. Estuvo vinculado también a los equipos que establecieron la articulación con el Fondo Monetario y demás. Pero luego, junto con esto es una cosa extraordinaria. Bueno, Ernesto citaba a Jauretche. Jauretche lo critica sin restricciones ni pudores. Incluso en alguna nota al pie de alguno de sus textos también reconoce algunos de los aportes de Prebisch, sin dejar de criticarlo por sus posiciones políticas. Pero Prebisch tuvo la carrera, no voy a extender, no voy a hablar de Prebisch, pero sí quiero contextualizar al autor, porque por ahí cuando lo busquen van a encontrar cosas extrañas. Así como yo comenté todo esto, Prebisch desarrolla una teoría que va a ser el punto de anclaje de un pensamiento periférico que va a tener impacto a nivel internacional hasta el día de hoy. No solo esto, sino que él, no siendo secretario de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, escribe este texto por pedido y luego asume como jefe de la CEPAL. Hay un libro maravilloso de Celso Furtado, que es el gran economista que
brasileño que para mí trasciende la economía y se convierte en un humanista, fue la mano derecha o la mano izquierda de Prebisch, y escribió un libro extraordinario que está agotado. Yo creo que compré el último, lo regalé hace 2 semanas a un profesor mío a quien yo aprecio mucho, le regalé mi ejemplar y salí corriendo a internet a ver si encontraba algún ejemplar y encontré el último disponible. Un libro que se llama La fantasía organizada, un nombre súper lindo. Celso Furtado fue el responsable por pedido de Prebisch de avanzar en el desarrollo de las técnicas de planificación que se desarrollaron en la CEPAL y que tenían como origen o como idea primigenia la planificación soviética, que comienza con la planificación soviética empieza, digamos, con el fin de la NEP, de la nueva economía política establecida por Lenin, y el giro que se da unos años antes del inicio de la guerra, varios años antes, perdón, ¿no? Porque Stalin asciende en el 28, y comienza la aplicación, el gran viraje y la aplicación de la planificación centralizada, y esto es una experiencia que no va a tomar solamente Argentina, sino que va a tomar todo el mundo, digamos, ¿no? La planificación, los famosos planes quinquenales, provienen del éxito de la planificación soviética en el marco de la crisis del 30, que es el único país que no se ve afectado por la crisis, y desde luego los países europeos y Estados Unidos habían aplicado políticas de intervención previamente, pero que luego se concretizan en la noción de planificación. Prebisch, luego de establecer estas ideas que vamos a conversar ahora, o mientras tanto, le pide a Furtado que comience a desarrollar las ideas de la planificación que luego van a ser aplicadas a escala continental, a escala mundial, que van a ser desarrolladas y que van a explicar, va a ser una herramienta de desarrollo de la estructura, del cambio estructural latinoamericano, y que luego va a ser tomada, esto es un caso interesantísimo, en el sudeste asiático. De hecho, les puedo citar un texto de una gran especialista, Alice Hansen, que se especializó en el estudio del desarrollo del sudeste asiático y China, y uno de sus textos más interesantes, y acá les voy a citar el título porque es sumamente llamativo, lo tengo aquí anotado, pues es un poco largo, dice: La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología. Prebisch renace en Asia. ¿Sí? Bueno, esta figura controversial va a desarrollar un conjunto de ideas. Ahora voy a hacer otro link más, una vinculación más con la figura de Keynes. Y estas ideas y el movimiento que va a hacer Prebisch en el marco de la CEPAL lo va a terminar articulando con cientistas sociales de una enorme radicalidad, es decir, va a ser una de las puntas de desarrollo de la teoría de la dependencia, tanto en la CEPAL como en el ILPES, que es el organismo que se genera cuando él está jubilándose. Esto es como una nota al pie: se está jubilando, tiene que irse de la CEPAL, genera el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, y allí se van a vincular personajes como Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Fernando Enrique Cardoso, Faleto y demás, y allí va a generarse un núcleo de pensamiento social y económico que tiene un poco el espíritu de los textos que estaba citando Ernesto recién, y que van a ser el gran caldero de desarrollo de ideas que van a vincular el proceso, que van a tener un rango ideológico y político que va a ir desde la industrialización latinoamericana más vinculada al corte desarrollista, como a las líneas que piensan el desarrollo en el marco de experiencias socialistas, como el caso cubano, o aquella idea de la desconexión de Samir Amin. Bueno, esto como contexto. ¿Por qué recién mencionaba la figura de Keynes? Keynes escribe mucho, era un gran escritor Keynes, aparte un gran economista, un gran escritor, y un amante también de la cultura. Él escribió muchos textos en la década del 20, muy importantes, pero en el 36 escribe La Teoría General, el libro más importante de Keynes. Y lo primero que hace Keynes es pegarle con un fierro a la economía convencional, ¿sí? De la que él parte. Él se forma con Alfred Marshall, el gran economista inglés de la época, que tuvo dos grandes discípulos: Pigou, que siguió la línea, digamos, del pensamiento neoclásico, el pensamiento neoliberal de la economía,
y Keynes, que se da vuelta y dice, todo esto que estudiamos, en lo que me formé, está todo mal, y hay que repensarlo de nuevo, y hace un corte, que es verdaderamente un corte, es un cambio de paradigma de fondo que explica en los países centrales a la economía de bienestar, o lo que se entendió como el estado de bienestar, o el capitalismo de bienestar, el periodo que va entre la Segunda Guerra Mundial, si ustedes quieren, y la década del 70 con el giro neoliberal que todos conocemos muy bien, porque la primera gran experiencia es el golpe de Estado del 73 en Chile, y luego con experiencias en los países centrales, principalmente, bueno, puedo mencionar Thatcher, Helmut Kohl, en Estados Unidos Reagan y demás, digamos. Entre esos dos puntos se va a desarrollar lo que nosotros entendemos como economía keynesiana, y que en América Latina va a tener una expresión política en lo que despectivamente se llama populismo latinoamericano, y que a la hora de pensar estas categorías deberíamos empezar a bucear, o ya se ha hecho, digamos, en autores que piensan al populismo como la forma de lo político, en términos de ese campo de articulación y de tensión entre distintos proyectos sociales y entre luchas hegemónicas por cómo organizar a la sociedad, ¿no? Bueno, contexto concreto en el que se desarrolla el estructuralismo, el periodo posterior a la crisis del 30. Este periodo, y voy a volver sobre algunas ideas de Ernesto y vamos a ir al texto de Prebisch. Creo que tengo media hora hasta ahora, si no, decime por favor, Julián, cómo venimos con el tiempo para que se me vaya. Creo que no miré la hora en que empecé a hablar. Contexto, crisis del 30. Voy 15 minutos, me quedan 25 minutos, ¿no? Ok, sí. Bueno. Ok. La crisis del 30 marca el agotamiento del modelo agroexportador, más bien del modelo de acumulación establecido y de la división internacional del trabajo establecido por Inglaterra. Sí. Voy a repetir algunas cositas, 2 palabras de lo que dijo Ernesto para refrescar un poco la idea, pero no lo voy a hacer mejor que él. Es un modelo en donde la dinámica de acumulación del país central industrial, Inglaterra, el monopolio de producción industrial, hasta que avanza el cambio estructural, la industrialización norteamericana, que ya para la década del 80-90 le ha ganado a Inglaterra esta pelea. De hecho, este es uno de los orígenes de la crisis del 30, el agotamiento del modelo a escala global por industrialización, etcétera, de otros conjuntos de países. El modelo inglés lo que establece es una división internacional del trabajo donde hay un gran productor de manufacturas y un conjunto de naciones que se articulan como proveedoras de productos primarios y compradoras de productos industriales. Este ciclo funciona a partir de la dinámica del país central, ¿sí? Lo que va a suceder es que este modelo se agota, por razones que no vienen al caso a la clase, y se rompe el ciclo de acumulación que liga a los países subdesarrollados a el país central. Esta dinámica de acumulación, y yo voy a traer ahora el concepto de clase social, esta dinámica de acumulación lo que va a generar es un aporte sistemático de divisas, de moneda internacional, de dólares, libras esterlinas, dólares, dependiendo del tipo de triangulación comercial, que va a permitir que los países periféricos, vemos de Argentina, de los países latinoamericanos, puedan comprar los productos manufacturados que necesitan vendiendo estas materias primas. Lo que va a suceder es que con el agotamiento de este modelo, los países periféricos ya no cuentan con el conjunto de divisas para poder adquirir sus importaciones, pero mucho más que esto, entra en crisis el propio modelo de dominación política local. ¿Por qué? Porque esta lógica de acumulación que se da entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX, lo que ha consolidado no es solamente un modelo de crecimiento, sino que ha consolidado a clases sociales locales que actúan como clases dominantes. En particular, en el caso argentino, quienes controlan el factor determinante de esta vinculación internacional, que es la tierra, ¿sí? El golpe de Estado de Irigoyen por Uriburu lo que determina es la crisis, es el intento de un sector muy concentrado de la sociedad argentina, que es propietario, quien controla el principal factor, la tierra, para poder manejar directamente los hilos de la política económica y seguir manteniendo un esquema de beneficio para esta pequeña oligarquía que ha fundado el Estado y que lo ha diseñado y que lo ha controlado hasta ese momento. Bien,
La década del 40, voy a pegar saltos grandes, se intenta un modelo que es el Plan Pinedo, que no llega a establecerse, pero en el que ya aparece la necesidad de que el Estado genere una mecánica de industrialización para poder suplir esta demanda internacional de importaciones de productos manufacturados, pero no es hasta el peronismo que se aplica una política de industrialización sistemática. Menciono a Perón y voy a decir dos cosas que son las siguientes. La primera es que el peronismo, con todas sus particularidades, sus extraordinarias particularidades, forma parte de cierto espíritu de época que va, en términos de política económica, que va a tener su reflejo, por ejemplo, en Getúlio Vargas en Brasil, en Lázaro Cárdenas en México. Es decir, toda esta crisis internacional que se produce y que rompe la lógica de acumulación que estaba ligada a los intereses oligárquicos en los países latinoamericanos, lo que va a generar es una enorme crisis que va a contar con nuevos actores sociales que han surgido a partir del desarrollo económico que el modelo anterior, ya fenecido, ha generado con cierto tipo de actividades económicas, industriales de baja productividad no competitivas con importaciones, industrias de enclave, es decir, industrias de bajo encadenamiento local, que están asociadas a la vinculación con Inglaterra, por ejemplo, los frigoríficos y demás, y el conjunto de servicios que en las ciudades de creciente población se van generando. Es decir, comienza a aparecer fuertemente el actor clase obrera, ¿sí?, que forma parte de una complejización social que se da entre desde luego las corrientes migratorias y demás. Y lo que va a suceder es que se van a generar grandes explosiones políticas. Estos presidentes que yo acabo de mencionar se van a convertir en grandes líderes populares. Tenemos un suceso muy importante en Colombia, que es el triunfo de Petro. Recordemos que es el primer presidente popular desde el asesinato de Gaitán en la década del 40, que era un sujeto que fue asesinado por la derecha colombiana y que era un sujeto que representaba también este movimiento. Bien, este es el contexto en el que surge el estructuralismo latinoamericano, el contexto en el cual Keynes había desarrollado sus ideas de industrialización a partir de la intervención estatal también en respuesta a la crisis del 30. Y acá voy a marcar una diferencia para entrar directamente en el texto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, las diferencias sustanciales entre el pensamiento del estructuralismo latinoamericano enfocado en este texto? Porque después de este texto que yo voy a mencionar, se abre un enorme abanico que es la historia de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dirigió Prebisch durante mucho tiempo, y el estructuralismo latinoamericano como corriente de pensamiento que va a bifurcarse y que también va a vivir los ciclos políticos e ideológicos que vivió América Latina, incluso retrocesos ideológicos en la época de las dictaduras militares y demás, incluso por persecución de los propios autores que formaban parte de esta corriente. Pero ¿cuál sería la diferencia principal entre estos dos autores? Bueno, Keynes desarrolla una teoría que está ligada a una región que ya ha atravesado la revolución industrial, ¿sí? Keynes escribe para Inglaterra, que fue el país que inventó la revolución industrial. Inventó la revolución industrial en términos no solo de producción de productos manufacturados, sino de relaciones capitalistas de producción. Los ingleses inventaron el capitalismo. ¿Qué significa inventar el capitalismo? Inventaron las relaciones de producción capitalistas a partir del quiebre de la sociedad feudal en Inglaterra y la aparición de la clase obrera, la consolidación de la propiedad terrateniente y la aparición de una burguesía industrial que describe muy bien Adam Smith con aquella famosa fábrica de alfileres en la que él ve el incremento sistemático de la productividad por el incremento de la división del trabajo. Quiere decir que la teoría keynesiana está ligada a regular a la economía capitalista moderna, y Keynes dice, esto, si puede funcionar mal, como en las leyes de Murphy, ¿no? Si puede fallar, va a fallar. Es decir, Keynes lo que dice es que el capitalismo genera crisis. Dice algunas cosas que se parecen mucho a Marx, que extrañamente escribió en el siglo previo, y él no lo cita, por lo menos como yo creo que debería citarlo, pero no importa. Escribe una teoría de enorme influencia explicando que hace falta la regulación estatal. Pero la revolución industrial, es decir, el paso de una sociedad no industrial a una sociedad industrial, ya se produjo en el siglo previo y se potenció durante el principio del siglo XX. Si no, miremos
en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿sí? El desarrollo del maquinismo, el desarrollo de la tecnología, la clase obrera como un elemento que compone y que a partir de las ideas, digamos, del materialismo histórico y del socialismo ya son un actor político de enorme influencia, obviamente subalterno, pero de enorme influencia y un factor a tener en cuenta por las clases dominantes de los países centrales. ¿Cuál es la diferencia con Previs? Teóricas hay un montón, ¿no? En términos de relación ahorro-inversión, digamos, son dos autores distintos que enfocan dos problemas distintos, pero tienen algún paralelismo en alguna medida. Una, y la voy a citar para no dejar el título nomás, es la teoría monetaria de Keynes, de Previs, sigue teniendo elementos de la economía convencional, la economía neoclásica, en la que él también surge, igual que Keynes, solo que Keynes hace un cambio radical en esa teoría monetaria y en la relación entre ahorro e inversión. Quienes sigan acá dentro en la promoción, le hago caso, sigo lo que dijo nuestro representante Santiago Fraschini y hago propaganda de los cursos y digo, bueno, para ver todos estos detalles podemos anotarnos en la materia de economía o hacer el posgrado o lo que fuera. Pero, yendo al punto principal, la principal diferencia es que Previs se encuentra con dos problemas, no uno. En primer lugar, regular un ciclo económico que está en crisis por la ruptura del modelo agroexportador. Pero no solo eso, sino que tiene que regular un ciclo que no ha atravesado la revolución industrial. Es decir, es un país, es una región preindustrial, entonces se apilan dos problemas o tres juntos. ¿Por qué? Porque no solo hay que regular una situación de crisis a partir de que se ha roto el modelo de acumulación vigente, sino que el país, la región que hay que regular es una región que no ha atravesado el mismo recorrido de transformación estructural que atravesaron los países centrales. Y ojo que no fue un chiste, digamos, el traspaso de la sociedad feudal a la sociedad industrial en los países centrales. En Inglaterra fueron cambios estructurales de una enorme radicalidad y en Estados Unidos incluso costó en el periodo final de este proceso de transición la guerra de secesión, que casi parte al medio al país. Digo, bueno, son procesos de una enorme profundidad. Entonces Previs se encuentra con estos dos problemas y su teoría, que es de una enorme influencia, este texto que ustedes van a leer es el texto liminar, digamos, del caso latinoamericano. Es el caso de los países periféricos y que se escucha bien porque acá me dice que la conexión es inestable. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Hola, hola. Claudio, ahí se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Claudio, Se corta, ¿no? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Bueno, si se llega a cortar, háganme seña porque pongo el celular. Calculo que el celular por ahí tenga mejor conexión. No sé, me dicen, ¿de acuerdo? Por el momento se corta, qué más acá. Encima, bueno. ¿Ahí se escucha? Yo escucho bien desde no sé dónde. Somos un montón, es un alegrón, la verdad, y un desafío también. Bueno, sigo entonces. Sí, okay. Sí, se escucha. Bueno, lo primero que va a decir Previs es, las recetas de la economía clásica no sirven para pensar América Latina. En este contexto no sirven. Y él va a hacer referencia a la ruptura del modelo de acumulación vinculado al modelo agroexportador. Y él lo que va a decir, voy a explicar algún concepto. ¿Cómo estamos con el tiempo, Julián? Bien, o sea, estamos. Pero si quieres darle, todavía tenés 15 minutos más, 10 minutos más, estamos. Ok, bueno, entonces, rápido. ¿Qué es lo que determina el comercio internacional? ¿Sí? Voy a empezar por acá para utilizar dos o tres conceptos e ir al núcleo de la cuestión del estructuralismo. Adam Smith, Riqueza de las Naciones 1776, explica las ventajas absolutas del comercio exterior. Las ventajas absolutas del comercio exterior suponen que los países comercian, articulan su comercio a partir de las productividades del trabajo. ¿Qué significa esto? Y los precios de comercio internacional se fijan a partir de la cantidad de trabajo incorporado en la producción de las mercancías.
Y acá el cambio técnico es muy escaso en este momento en el capitalismo. Él habla obviamente del incremento de la productividad del trabajo a partir de la división del trabajo. Pero lo que dice es, bueno, el comercio está establecido por la cantidad de trabajo incorporado en cada mercancía. Cuando a un país le cuesta más trabajo producir una mercancía y vende más caro. Cuando le cuesta menos trabajo, vende más barato. Y estos precios son los que rigen el comercio internacional. Y dice que son ventajas absolutas. ¿Por qué? Porque no cambia. No hay modos de compensación. Si un país es más productivo en todos sus bienes, le va a vender sistemáticamente al resto del mundo y el resto del mundo le va a terminar comprando. Y como dice un gran economista marxista, Anwar Shaikh, de la New York School, pakistaní, vive en Estados Unidos, en Nueva York, dice, bueno, hasta que finalmente el que vende sistemáticamente le genera una deuda a quien compra sistemáticamente y en algún momento le cambia la bandera y le pone la bandera de su país. Y ya está, eso se convierte en colonia, digamos. Dice, finalmente, las ventajas absolutas, y yo creo que Adam Smith tenía bastante razón, pero Ricardo, 1816, 1817, su libro principal, ahí cito nomás, unas cuantas décadas después, que es el gran continuador de Smith, dice, en un momento, ventajas absolutas no, ventajas comparativas, y establece ahí un sistema en el cual todos nos beneficiamos del comercio exterior a partir de las ventajas. Si yo soy bueno haciendo bananas, vendo bananas, produzco bananas, porque mi trabajo es más productivo haciendo bananas, genero grandes ganancias, con eso, esas grandes ganancias me permiten comprar más de otros productos que son especialidad de otro país. ¿Sí? Y esto genera el punto óptimo. Lo que va a decir Prebisch es, esto no funciona así. ¿Y qué es lo que va a decir? Y acá entro de cabeza, y voy a ir rápido en el texto de Prebisch. Él lo que va a decir es lo siguiente, los beneficios del cambio técnico, porque acá ya se mete, está escribiendo este texto desde el 48, 49, con lo cual ya está claramente en una sociedad moderna. Él dice, no funciona la economía como dicen las ventajas comparativas, funciona de otra manera. ¿Cómo funciona? Bien, dice, los beneficios del cambio técnico, los beneficios de las mejoras técnicas que realizan los países en su producción, no se distribuyen según las productividades de cada país. Es decir, ¿qué significa esto? Se supone que según la teoría clásica, si yo soy más productivo en un producto, voy a obtener un beneficio de ese incremento de la productividad. Voy a lograr incorporarme mejor al mercado internacional y voy a lograr captar más riqueza del mercado internacional. Esto es lo que es el fundamento que genera el equilibrio de mercado. Ahora bien, Prebisch dice, no, esto no funciona de este modo. Lo que sucede, dice él, y se toma de estadísticas de precios del comercio internacional entre dos sectores, el sector industrial y el sector agropecuario. Y él va a decir, miren, si yo miro las estadísticas, lo que va a suceder sistemáticamente es que los precios, por acá hay un dato más, cuando un sector económico incrementa su productividad, lo que debiera suceder es que el precio de lo que produce baja. ¿Por qué? Porque al ser más eficiente, puede producir en más cantidad con menores costos y los precios bajan. ¿Sí? Esto significaría que quien tiene menos productividad mantiene precios altos. ¿Sí? Bueno, y obviamente esto es una condición en contra, no es una condición beneficiosa, sino es un problema para su acceso al mercado internacional. Cuando uno es más productivo, vende más barato y entra más en el mercado internacional y obtiene beneficios de eso. Bueno, él dice que quienes tienen mejoras de productividad por adelanto técnico no necesariamente reciben un beneficio de eso. Y lo va a analizar en dos sectores, el sector industrial y el sector agropecuario. Y lo que va a decir es, miren, si yo miro, a ver, elegir estos dos sectores implica elegir dos estructuras de países. Los países industriales los va a llamar países centrales, y son los que hacen productos industriales. Y los países periféricos son los que están principalmente dedicados como actividad dinámica a la producción de productos primarios. Entonces, si yo miro las estadísticas a nivel internacional, lo que voy a ver, y piensen en la época que él escribe, ¿no? Porque ahora esto ha cambiado, pero ya vamos a ver por qué. Si yo miro a nivel internacional, dice las estadísticas, los precios de los productos industriales
suben más rápidamente o suben en términos relativos respecto de los productos primarios. Él ve esta constatación, ¿sí? Dice, pero esto lo que me indica es que está pasando algo muy distinto a lo que decían los economistas clásicos, que decían, si la industria está caracterizada por el incremento sistemático de la productividad, los precios deberían bajar, pero yo lo que veo es que los precios industriales suben y los precios agropecuarios caen en términos relativos. Los precios relativos, ¿qué son los precios relativos? Es un cociente, es una división entre el precio, en este caso el precio industrial, el precio de los productos industriales y el precio de los productos primarios. Y él dice, bueno, en esta situación, los países periféricos van a tener que vender cada vez más para comprar cada vez menos. ¿Por qué? Porque los productos industriales suben de precio aceleradamente y en términos relativos lo hacen más aceleradamente que el campo, que los productos primarios. Con lo cual, los países periféricos, como la Argentina, como América Latina en general, van a tener que hacer un esfuerzo creciente para comprar cada vez menos respecto de los países industriales. ¿Hasta acá está clara la cuestión? Díganme si yo sigo más o menos tranquilo hablando. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, buenísimo. Bien. Y acá viene, yo acá me quiero despachar, porque estoy resumiendo mucho, pero ya van a poder ver el texto y si quieren abrimos una instancia de intercambio, no sé, Julián, vos me dirás después, una instancia de intercambio y demás. Pero yo quiero decir lo siguiente, dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Que por más que aumente la productividad, los precios caen, los precios suben en los países centrales. Y dice, la razón, voy a leer para los que quieran tomar nota de la página, es la página 19 del texto. Es este tipo lo que da. La razón es muy sencilla. Dice, uno de los beneficios... Bueno, esperen, no. Conclusión. Sí, dice. La razón es muy sencilla. Durante la creciente del ciclo económico, ¿sí? Los ciclos económicos tienen una fase ascendente y una fase descendente. Durante la creciente del ciclo económico, una parte de los beneficios se ha ido transformando en aumento de salarios. Está hablando de los países centrales. Los países centrales, cuando se da fase de ascenso, incrementan sus salarios como como un componente de los página 19 del texto del Previs que ustedes van a recibir, del texto del que vengo hablando. Sí, vamos a mandar el material, Denise. Dice, durante la creciente, una parte de los beneficios de los empresarios se ha ido transformando en aumento de salarios en los países centrales, en los países industriales, por la competencia de unos empresarios con otros, en la competencia interna de la estructura económica de los países industriales, suben los salarios. Y la presión sobre todos ellos, vuelvo a decirlo, la presión sobre todos ellos por parte de las organizaciones obreras. Cuando en la menguante, cuando cae el ciclo en los países centrales, el beneficio tiene que comprimirse, cuando caen las ganancias de los empresarios, aquella parte que se ha transformado en dichos aumentos de salarios ha perdido en el centro su fluidez. ¿Qué significa esto? Bueno, el ciclo se agotó, entonces lo que sostenía el incremento de salarios ha perdido su fluidez, en virtud de la conocida resistencia a la baja de los salarios. ¿Qué está diciendo? Que cuando las economías industrializadas crecen, al crecer generan tensiones distributivas, bienvenidas sean, generan tensiones distributivas, cae el desempleo, sube el empleo, los empresarios compiten por el trabajo, se fortalecen las organizaciones gremiales y suben los salarios. Pero cuando el ciclo cae, los sindicatos y la propia complejidad de la sociedad industrial hace que los salarios no caigan. La presión se desplaza entonces hacia la periferia. La presión de caída de los beneficios que no se ajustan en los países centrales por la estructura desarrollada industrial. Fíjense que acá pasamos de una cuestión de técnica, de productividad, a cómo está conformada la sociedad, a la complejidad de la sociedad industrial. Dice, la presión se desplaza, o sea, el capital intenta compensar, ¿sí? Estamos hablando de los grandes capitales que dominan el mercado internacional.
La presión se desplaza entonces hacia la periferia. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy perdiendo relativamente acá, voy a intentar ganarlo afuera. ¿Sí? Estoy diciéndolo más burdamente. La presión se desplaza entonces hacia la periferia con mayor fuerza que la naturalmente ejercible, de no ser rígidos los salarios o los beneficios en el centro en virtud de las limitaciones de la competencia. Cuanto menos puedan comprimirse así los ingresos en el centro, tanto más tendrán que hacerlo en la periferia. Cuanto menos, repito, cuanto menos puedan comprimirse así los ingresos en el centro, los salarios, tanto más tendrán que comprimirse en la periferia, dice Prebisch. Y sigue. Este párrafo es alucinante. Dice, la organización característica de las masas obreras en la producción primaria, en donde nosotros nos caracterizamos como región, en el periodo en que escribe Prebisch, vuelvo a leer, esto está en la página 20, principio de la 20, la desorganización característica de las masas obreras en la producción primaria, especialmente en la agricultura de los países de la periferia, ¿sí?, les impide conseguir aumentos salariales comparables a los vigentes en los países industriales o mantenerlos con amplitud semejante. La compresión de los ingresos, sean beneficios o salarios, es pues menos difícil en la periferia. ¿Qué significa esto? Que la estructura social ligada a la preeminencia de la actividad primaria le da pocas herramientas tanto a los trabajadores como a los empresarios para contener y sostener su ingreso. No hay condiciones estructurales para que los ingresos se mantengan. Y acá hay un elemento que tiene que ver con el monopolio de la producción manufacturera en los países centrales en este periodo, porque después de la crisis del 70 y el avance de los países del sudeste asiático, los BRICS, digamos, principalmente el sudeste asiático y China, esto cambia, pero la lógica del estructuralismo sigue vigente, reorganizándose a partir de cómo se reestructura el mercado internacional. Entonces dice, en ello está la clave del fenómeno, según el cual los grandes centros industriales no solo retienen para sí el fruto de la aplicación de las innovaciones técnicas que hacen en el centro, los beneficios de su propia innovación, sino que están asimismo en posición favorable para captar una parte del que surge en el proceso técnico de la periferia. Quiere decir que las condiciones sociales que determinan el proceso de industrialización en los centros generan las condiciones para no solo beneficiarse de su propio adelanto técnico, sino absorber el adelanto técnico de los países más débiles que no han transformado su estructura industrial, su estructura productiva, pasando de una estructura preeminentemente primaria a una estructura industrial. Y vuelvo a decir algo que dije, por insistente nomás, que todas estas cuestiones que están sostenidas sobre estructuras sociales. ¿Qué significa? Sectores que determinan a partir de su relación con la producción, con el control de los recursos productivos, pero no solo en términos económicos, sino con el control sobre el Estado, determinan su posición ganando o perdiendo las batallas internas entre clases sociales. Es decir, todo esto que estamos hablando de estructura productiva, ahí voy, Ángela. Toda esta cuestión de la estructura productiva no hay que pensarlo solamente en términos de producción de cosas, sino que son grupos sociales que, en búsqueda de sus propios intereses, que tienen determinaciones de vinculación con el mercado internacional, imponen si tienen la fuerza política para imponerla. Se corta. A ver, quiero decir lo siguiente. ¿Por qué va a ser, y ligo esto con lo siguiente, por qué va a ser determinante el peronismo en el inicio de una etapa industrial dinámica en la Argentina? Si es por los sectores dominantes durante el periodo, en particular la oligarquía argentina y lo que el gran Eduardo Basualdo denominó oligarquía diversificada, que es el paso de la oligarquía argentina de controlar la tierra a controlar resortes importantes de la economía moderna, como es la banca y la producción de insumos difundidos, ¿sí? Comercio, insumos difundidos y banca.
¿Por qué el peronismo es predominante? ¿Y por qué es predominante en términos de industrialización? Porque es un giro en la posibilidad argentina de industrializar, cosa que no pudo hacer ninguna etapa previa, porque Perón toma como actor, Perón cambia la correlación de fuerzas en la Argentina y constituye y toma y se pone al frente de una clase social, la clase obrera, que le permite torcer el equilibrio político interno para poder aplicar políticas de industrialización que necesariamente significaban transferencias de ingresos de los sectores más pudientes a la clase obrera, a la clase media como grandes demandantes de productos y a la burguesía local y también a los sectores oligárquicos que se ligaron también a los beneficios de este modelo con sus particularidades, dependiendo de la etapa. Quiere decir que si hablamos de el estructuralismo como corriente teórica, más allá o más acá de lo que haya dicho Prebisch en este texto, este es un texto liminar que establece bases, supone el analizar las condiciones económicas, supone analizar las condiciones históricas, supone analizar las condiciones de clase, las determinaciones productivas, incluso las determinaciones de la dotación de recursos, para explicar el modo particular en que América Latina y el modo particular en que cada uno de los países establece su vinculación con el mercado internacional y establece su grado de desarrollo respecto del resto del mundo. Esto es bueno, voy a seguir un poquito con el. ¿Cómo estamos con el tiempo, Julián? Discúlpame que te moleste. Claudio, ¿ahí me escuchás? De tiempo ya estaríamos dentro de lo estipulado. Si querés darle un cierrecito. Sí, ahí sí. Clau, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Del tiempo ya estamos cumplidos, pero si querés darle un cierrecito más, no pasa nada, unos minutitos más. Bueno, sí. A ver, voy a plantear lo siguiente. Es un tema alucinante porque genera vinculaciones con un montón de cuestiones de nuestra vida cotidiana y el modo de pensar la historia, nuestra historia, que es el modo de pensar también lo actual. Prebisch va a reivindicar la intervención estatal, va a reivindicar el control de cambios, va a reivindicar las políticas de incremento de la demanda interna, ya sea a través del gasto público o de políticas de promoción. Igual no quiero hablar directamente de la figura de Prebisch, sino de las ideas, ¿sí? Porque vuelvo a decirlo, es una figura controversial. Una cosa es Prebisch y otra cosa es Furtado. Pero digo, su teoría, porque después el tipo se pega a todas las experiencias, digamos, antipopulares de la Argentina. Pero afuera el tipo era esto, digamos, en sus textos era esto. Incluso al final de su vida escribe un texto del capitán escritor de la corriente de la teoría de la dependencia de izquierda, digamos, ¿no? Él va a reivindicar cuál es la solución, digo, para este problema. Y lo digo con una rapidez brutal por una cuestión de tiempo. Establecer mecanismos de intervención a través de el Estado que permitan compensar los efectos que se producen por la caída, porque toda esta situación lo que genera, y lo mencionaba Santiago al principio, genera un problema de restricción estructural en la cual, de no industrializarse el país y de generar, digamos, vinculaciones internas productivas a partir de un proceso de desarrollo tecnológico y científico de fondo, lo que termina sucediendo es que la preeminencia de sectores primarios en la economía termina generando una sangría de divisas y una situación de dependencia sistemática del país respecto al mercado internacional. Digo, esto es, lo brutalmente y rápidamente, y lo que dice es, América Latina tiene que hacer un esfuerzo sistemático para avanzar en el encadenamiento productivo y plantea mecanismos de compensación de las restricciones que determina este punto débil de la economía latinoamericana a partir de una intervención creciente del Estado a través del mercado de cambios, el uso de la segmentación de las importaciones, utilizando las divisas disponibles para importar lo necesario para
para incrementar la capacidad productiva y dejando en un segundo plano las importaciones superfluas. Bueno, un conjunto de herramientas que están, la elevación, por supuesto, esto implica la elevación de aranceles y demás, elementos que permitan, bueno, y sin lugar a dudas hay un elemento que si la economía keynesiana estaba vinculada al incremento de la producción y al incremento del empleo, la aplicación de las ideas estructuralistas en América Latina implican trabajar sobre el cambio estructural, avanzando en la industrialización, y a la vez esa industrialización tiene que estar directamente ligada a trabajar en el potenciamiento de las exportaciones para correr la restricción externa, es decir, la necesidad sistemática de divisas, correrla para poder incrementar el nivel de integración productiva interna. Y esto implica, y esto lo digo para la coyuntura actual, implica tener un grado de conflictividad con los sectores dominantes que determinan criterios de consumo vinculados a la élite, criterios de importaciones que no son determinantes para el momento que se está viviendo, y otro elemento más que aparece cuando habla del problema de la inflación, Previs, que él dice, bueno, la inflación que deviene de estos problemas estructurales termina generando un fuerte proceso distributivo en los sectores dominantes de los países periféricos. Y esos sectores que tienen enorme riqueza terminan derivando su riqueza al resto del mundo. De hecho, tiene una cifra de la cantidad de dinero que tienen, de dólares que tienen los sectores dominantes en Estados Unidos en el periodo. Esperen que me saque la gana de decirlo porque da tanta bronca a veces ver las discusiones en las que estamos que dice, lo leo, a fin de poder esclarecer las dudas referidas, sería interesante averiguar en qué medida las mencionadas reservas se han destinado preferentemente a la importación de bienes de capital más necesarios. Esto es página 41. ¿En cuál otra medida se han gastado en artículos no esenciales? Dice. O que solo responden a las formas de existencia de los grupos de altos ingresos, los sectores más ricos, y hasta qué punto han servido para cubrir la salida de capitales. Esto es fuga de capitales, ¿sí? Provocada por el desarrollo de la inflación. Y después tiene la nota pie 9 del texto, dice, es sugestivo comprobar que los depósitos de particulares de América Latina en Estados Unidos alcanzaban a 729 millones de dólares al 30 de junio de 1947. Y dice que todo este mecanismo genera no solo restricciones al desarrollo, sino un problema de concentración de la riqueza y de fuga de capitales que empeora el problema de la restricción externa. Bueno, no puedo decir más, Julián, disculpame, porque si no nos vamos a ir de horario. Les pido disculpas por ahí que me han quedado algunas cosas afuera, pero yo lo que le propongo a Julián es que establezcamos algún mecanismo de intercambio como para que, nada, sí. Vos sabrás, Julián, vos sos el que sabe. Buenísimo, gracias Claudio, Ernesto, la verdad que un lujo poder escucharlos. Sí, si les parece, ahí Ernesto, que vos fuiste el que inició la clase, lo que proponemos nosotros es leer algunas de las preguntas del chat, que les parezca representativa, tanto han puesto los distintos participantes, tanto para Ernesto como para Claudio, elegir una o dos, que ustedes digan que eso quizás representa alguna, y no explayarse mucho, sino responder concisamente la pregunta, y ya con eso hemos finalizado la clase de hoy, si les parece. Dale. Sí, a ver, ¿qué puede hacer el Estado? Yo en esto quiero ser lo más jaurechiano posible. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Digo, cuando uno, y por eso retomaba tanto a Smith en este sentido, lo que está preocupado Smith es justamente que en aquel momento igual la educación no era pública. Imagínense, eran 4 gatos locos los que después accedían a las artes del gobierno. Imagínense hoy con la actualidad que tenemos universidades públicas. Si nosotros nos trasladamos a 1780, ni yo daría clase, ni ustedes estarían, digamos, en una universidad. ¿Por qué? Por el no acceso directamente. Entonces siempre hay que pensarlo en esta clave de que hoy el dominio de la técnica, llámese economía política, ingeniero, arquitecto, está a disposición, y creo que lo que tenemos que hacer es justamente esto: reconstruir un pensamiento que nos dé claridad de lo que somos, qué es lo que queremos debatir y qué es lo que queremos hacer. Creo que acá es el inicio, digamos. Un poco este curso me parece que es eso. Discutir cómo el día de mañana, bueno,
los que lleguen y estén en las artes del gobierno, esta idea, como acá le dijeron, la reforma agraria, no sea algo que nos asuste. Digo, lo hizo Estados Unidos, digo, países en los cuales los liberales se asientan demasiado, digo, hicieron una reforma agraria, ¿qué nos tiene que asustar? Y cuando Kennedy gobernaba, a través de la Alianza del Progreso, incentivaba a las reformas agrarias. Entonces, digo, no hay nada que asustarse con esto. El tema es que, bueno, estemos cada uno comprendiendo qué queremos decir y de dónde lo decimos. Después lo de natural y ficticio, bueno, es la teoría de Eduardo Jorge. Tengan en cuenta que Eduardo Jorge muere escribiendo su primer tomo, que es creo que llega hasta el 43. No, analiza un poco el peronismo, pero digo, después se muere, creo que en Venezuela se cae el caballo y, bueno, lamentablemente el golpe parece que fue muy fuerte. Era muy conocido Alejandro Gallero, Eduardo Jorge, porque Eduardo Jorge plantea esta teoría de las industrias ficticias y naturales, solamente pensando en esa historia fisiócrata, digamos, ¿no? Como que la riqueza viene de la tierra, de esa clase social agropecuaria, y que es una discusión muy interesante porque San Simón, en ese catecismo de los políticos, de los industriales, le dice al rey que él no tiene problema con la nobleza, pero que lo que él ve en Estados Unidos es que son los industriales los que están al lado del gobierno. Entonces, banca la nobleza, pero dice, saquen a los agropecuarios y pongan industriales al lado del rey francés, digamos, ¿no? Entonces, me parece que un poco viene de ahí la idea de Eduardo Jorge, que les cuento una infidencia. Eduardo Jorge es el tío abuelo de Duhovne. Fíjense cómo da la vuelta toda la historia, el ex ministro de Economía. En algún momento tuve la oportunidad de intercambiar con Gallero esto, que él lo conoció a Eduardo Jorge, y justamente me hizo llegar a través de que sería la esposa, que todavía vive, esta infidencia de que era familia de los Duhovne, pero que bueno, que no lo reconocían tanto al sobrino. Pero es muy interesante, lamentablemente digo, todos estos pensamientos están truncos. Yo simplemente para cerrar digo, hay una parte acá que estaba, y que me parece que nosotros lo intentamos un poco en la materia de economía agropecuaria, pero lo dice Eduardo Jorge muy simple. Dice, estas circunstancias determinaron que a partir del año 1933, en que la clase dirigente tomó decididamente este rumbo, se gestara una alianza entre sectores agrarios e industriales bajo la hegemonía política de los primeros, que eran los agrarios. Yo lo pude trabajar en la idea del sujeto hegemónico agrícola, sujeto en la idea de León Rosichner, del Rosichner bueno, digamos, no del otro que una copia demasiado, digamos, no funcionó. Rosichner habla sobre la izquierda sin sujeto, y me parece que hay que plantearnos en una Argentina donde la revolución, si se quiere, la tarea de la revolución capitalista de la burguesía la hace el Estado, como también lo hizo el amigo Lenin, digamos, ¿no? Acá el peronismo, digo, pero ahí hay una tarea de la burguesía que no termina de concluir. Entonces, acá el que termina haciendo esa tarea revolucionaria, si se quiere, es un sujeto agrario, y que generalmente produce vacas o cereales, y es el que impone su interés y se organiza con bancos y otras industrias para, digamos, imponer sus intereses. Entonces nosotros trabajamos esa idea pensando en la idea de qué pasa que la riqueza se dolariza y se lleva al exterior. Porque si no van a hacer capitalismo, muchachos, digo, ganen plata, estamos en marco de capitalismo, ganen plata e inviertan, mejoren el aire acondicionado, los productos, todo lo que consumimos, innoven, pero si no van a hacer ni siquiera esa tarea mínima del capitalismo, y vamos a tener que cambiar el sistema, porque no va a funcionar así la cosa. Entonces, todo eso viene, digamos, de estos autores un poco trabajar, y por eso les digo y les propongo empezar a repensar de estos autores, porque no vamos a inventar nada nuevo, ¿eh? Ya está todo escrito. Lo que hay que hacer es desempolvar los libros, y un poco lo planteaba Claudio, digamos, en ese desarrollo, es retomar todo eso y ir actualizándolo a la luz de las grandes modificaciones, y tal vez muchas de esas ideas tal vez sigan vigentes. Esa puede ser también una confirmación.
Gracias, Ernesto. Claudio, no sé si querés elegir alguna pregunta del chat. Sí, sí. Digo, primero tomo esto último que dijo Ernesto. Yo creo que el momento más interesante del pensamiento económico y social latinoamericano se dio en el minuto previo a el inicio de la secuencia de golpes de Estado en nuestra región. Se logró un avance en el pensamiento superando los límites del economicismo, digamos, y articulando economía, sociología, historia y demás. Algunas veces a mí me tocó hacer en el CEFIDAR, donde fui investigador, un trabajo sobre planificación del desarrollo, que anda dando vueltas por ahí. Y cuando la bibliotecaria de la CEPAL se reía porque ellos se ve que tienen un depósito, la CEPAL Argentina tiene un depósito en Vicente López, creo. Y yo me metía en los archivos y le pedía libros que no se habían tocado en 30 años, y tenía que ir a buscarlos. Tiene la oficina acá en Paraguay, 9 de julio, por ahí. Y esta mujer me decía, ¿cómo me haces trabajar? Divino, una bibliotecaria extraordinaria. Y cuando leí esos documentos, mimeografiados, algunos de autoría de Furtado, uno de ellos, que yo citaba, sentía que cuando leía esas cosas, bueno, lo hice en un muy buen contexto, fue un texto del año 2011, donde todos estos debates estaban a flor de piel de la sociedad argentina. En alguna medida sentía que volvía al futuro, digamos, en términos de las discusiones sociales y económicas. Creo que hay que bucear en lo que las dictaduras pusieron tanto énfasis en silenciar, porque allí había grandes intelectuales. No digo que todo pasado fue mejor, yo creo que tenemos que volver a esas fuentes para buscar sus límites y para expandir lo que tengan que expandir, digamos. Pero América Latina tiene un enorme desarrollo intelectual que ha sido víctima de sus ciclos políticos también. Voy a tomar, por eso lo que dijo Ernesto me parecía muy importante y que no quería dejarlo, quería compartirlo con él. Después hay dos cuestiones. Mariano Platt, creo que hay unos 3 puntitos, no sé si es Platt, finalmente dice, ¿es comparable un festival de importaciones a la toma de deuda con fin de fuga? No, no son comparables, porque lo que entendemos como un festival de importaciones, lo que está diciendo eso es que tenés restricción de dólares y no puedes importar cualquier cosa. Y el Estado tiene que lograr imponer la soberanía. Esto es un problema cultural. Tiene que lograr explicar, no imponer, explicarle a la sociedad y lograr el consenso con la sociedad para decir los dólares no son de los que llegan primero ni de los que tienen más fuerza. Los dólares son un elemento fundamental para apuntalar la estabilidad financiera y el desarrollo económico y social argentino, y hay que utilizarlo con una lógica que apunte esos dos elementos. Con lo cual, si hay un festival de importaciones, están importando cosas que va a consumir las 12.000 familias que tuvieron que pagar el impuesto, el aporte extraordinario después de tanto esfuerzo que hizo el gobierno para sostener al país en medio de la pandemia, bueno, no dejarán de consumir Audis y avionetas y Rams y no sé qué, o lo que fuere, porque ese dinero hace falta para producir otras cosas que son esenciales, digamos. Esta discusión es una discusión que tiene que estar en la mesa de discusión, y es una discusión que tiene que estar en todos los, digamos, en los hogares, como una cuestión necesaria de regulación social. Un festival de importación entonces se define por esto: tenés escasez de dólares y no lo puedes usar de cualquier manera, es usarlos en función del beneficio de la mayoría. Bueno, ahora sí, las importaciones se producen fugas. Cuando se sobrefacturan, cuando se hacen sobrefacturas, el comercio exterior es un mecanismo de fuga. Cuando se incrementa el precio de lo que se compra, por ejemplo, si yo voy a comprar algo que vale 10 y termino diciendo que vale 100, los 90 me lo depositan en algún lugar y yo a través del comercio saqué dinero ilegalmente, digamos, a través de manipular el precio de la importación, ¿sí? Y lo mismo y al revés con las exportaciones. Entonces, la subfacturación de exportación. Pero tomar deuda con fines de fuga es otro mecanismo perjudicial, el más perjudicial, quizá diría, porque tiene dos elementos. Por un lado, transferir al conjunto de la sociedad el peso del pago del acceso a las divisas, que termina derivando en la formación de activos externos de unos pocos, como dice la nota al pie que acabo de leer.
pero aparte funciona como un grillete para la política económica. Entonces, son dos elementos distintos. Yo creo que el más grave de todos, sin lugar a dudas, es el tema de la deuda, pero el tema de las importaciones también es importante. Y quiero una más, si tengo tiempo, que es la siguiente, la de Gusti. Está buenísima esta pregunta porque dice, ¿podríamos hacer un paralelismo? Bueno, en realidad no es una pregunta, es una afirmación. ¿Podríamos hacer un paralelismo entre la Argentina de Previs y la de hoy? Más cuando los términos de intercambio han cambiado. Yo creo que ahí me parece que era una pregunta, eso, pero no importa. A ver, lo que sucede con el giro neoliberal de los 70 es que Estados Unidos y los principales países de Europa le dan con un fierro al mercado interno y a los trabajadores, rompen el acuerdo keynesiano, hacen caer los salarios en los países centrales están estancados desde la década del 70, mientras que ha habido una estampida de la productividad en los países centrales. Toda esa diferencia entre el incremento de la productividad, incluso piensen en lo que son la aplicación de nuevas tecnologías, ese incremento de la productividad, que es un incremento de la riqueza generada, es absorbido por el 1%, como se dice, de la población de los países centrales. Ahora, ¿qué ha sucedido en el medio? Los países del sudeste asiático y China leyó muy bien a Previs y tiene sus propios análisis también, ¿sí? Y han desarrollado un proceso de industrialización con salarios bajos, con lo cual los capitales de los países centrales le dieron la espalda a los trabajadores y al mercado interno de los países centrales e invirtieron toda esa masa de capitales en China y el sudeste asiático. Esto ha hecho que con los bajos salarios, ahora sean los países, los productos industriales los que han bajado de precio. Por eso podemos comprar relativamente barato equipos de alta tecnología, porque están producidos en el sudeste asiático y China con salarios bajos y con altísima productividad. Entonces, esta cuestión de los términos de intercambio que planteaba Previs se invirtió. ¿Por qué? Porque ahora lo que incrementa la productividad, pero cae el precio de los productos industriales, pero a la vez el acceso de estos países al incremento, incremento sistemático de la producción y del consumo de estos países ha derivado en un incremento sistemático de la demanda de productos primarios. Con lo cual, ahora creció la productividad de los productos manufacturados, cayó su precio porque se producen en estos países, no tendrían el mismo precio si se produjeran en Estados Unidos o Europa masivamente, pero a su vez estos países que crecen de manera acelerada, particularmente China, demandan productos primarios del resto del mundo y hace que su precio suba. La tesis principal de que la estructura económica es la que determina los precios, digamos, o digamos la estructura general del estructuralismo se puede aplicar. Lo que ocurre es que al haber habido cambios estructurales hay que reordenar el uso de la teoría. Incluso acá tenemos que discutir si esta teoría alcanza, si hay que poner otros elementos, o como decía Ernesto, tenemos que trabajar sobre estas teorías para ver nuevas aplicaciones. Pero lo que dice Gusti es importante porque había un cambio estructural que fue originado por las clases dominantes de los países centrales y que la pagaron los laburantes de los países centrales, no solo ellos. Pero bueno, creo que el tiempo estoy hablando rápido porque creo que el tiempo nos corre. Muchísimas gracias, un gustazo estar con ustedes y gracias de nuevo a los tres compañeros que mencionaba por darme la oportunidad. Bueno, gracias Claudio, gracias Ernesto, gracias a todos por participar. La próxima clase sobre problemas de la matriz productiva, que va a estar Alejandro Barrios y Agustina Gallardo, así que ya les paso, les va a llegar toda la información. Y mañana a primera hora les voy a pasar el link con la clase de hoy, de la grabación y con los textos que recomienda tanto Claudio como Ernesto. Así que sin más para agregar, les agradezco, les deseo buenas noches y nos estamos viendo el martes que viene.